Hoy vamos a hablar del tema de los narcisistas, que hemos hablado mucho de eso, pero el tema de la niñez y el narcisismo, ¿no? O sea, porque está cañón que te toque una pareja narcisista. Obviamente, lo hemos hablado muchas veces contigo, tienes tu libro al respecto, tienes tu historia, hemos hecho podcast, pero ¿qué onda cuando te toca papá o mamá narcisista? Ahí sí está gravísimo el asunto, porque la persona que en teoría te debe amar, proteger, enseñar, cultivar, apapachar, proteger del mundo, es justamente el enemigo en casa. Así es. Qué fuerte. Imagínate nada más vivir todo el tiempo constantemente Ajá, en un lugar en donde estás viviendo abuso, en donde estás viviendo violencia, ¿no? ajá. Esto es verdaderamente terrible. Y yo sé que a la mejor luego la gente me dice: "Oye, pero, pues, ahora ya todos son narcisistas, ¿no?". ¿Sí o no? Y no, no es que todos sean narcisistas, pero crecer en un ambiente con hostilidad, Sí. invalidación, manipulación y eso es muy fuerte. Papá o mamá narcisista, ¿cómo podríamos hacer un test así hacia el pasado para Mira, recordar? en primer lugar, una persona con trastorno de la personalidad narcisista, que es un diagnóstico clínico, tiene ciertas características, ciertos rasgos, ¿no? Ajá. Y otra cosa es presentar nada más estos rasgos. Entonces, a ver, si en tu infancia tú viviste con un, voy a decir padre, pero puede ser madre, Sí. con un padre que carecía de empatía o que tenía muy poquita empatía, es como palomita, ¿no? Okey. También que necesitaba tener una regulación emocional a través de ti. O sea, que necesitaba que tú le estuvieras diciendo que hacía bien las cosas, que lo estuvieras admirando, que le estuvieras validando toda la situación en el sentido emocional y en el sentido mental. Ajá. También papás que utilizan a las personas, ¿no? Tienen relaciones utilitarias. Papás que sentían mucha envidia de los demás o que Ajá. sentían que a ellos los envidiaban. Papás también que necesitaban como mucho sentido de validación, que se sentían superiores a los demás, que tenían una sensación de merecimiento, pero exagerada, ¿no? Ajá. Digo, porque todos merecemos, obviamente, pero que sienten que merecen absolutamente todo, Ajá. que no se saben regular emocionalmente a ellos mismos, que son prepotentes, que son soberbios, personas que nunca les das gusto absolutamente con nada, ¿no? Okey, pero esos son también ra ay, ¿cómo distinguimos? Porque algunos de los rasgos que mencionas, si los tenían tus papás o tu mamá, no los hacen narcisistas automáticamente. ¿Cómo distingues a un papá o una mamá difícil? Porque muchos de nosotros en nuestra generación podríamos Claro. haber dicho: "Amé a mi mamá, amé a mi papá", pero era difícil, igual que al abuelo, ¿no? A la abuela, eran difíciles. ¿Cuál es la línea, cuál es la rayita en donde distingues al difícil o la difícil del que ya era un caso no diagnosticado? Hay papás egoístas, hay papás que no están trabajados emocionalmente y que son muy infantiles, sí. Ujú. Pero cuando tu papá o tu mamá, en lugar de verte a ti como un ser humano, te veían como su extensión, literal, que vivían a través de ti Ah, la vida, entonces ahí estás frente a un papá o a una mamá narcisistas. Porque fíjate, ya. un papá egoísta o infantil, egocéntrico, lo que sea, Inmaduro, sí, etcétera. la riega, efectivamente, Sí. pero te ve a ti como un ser humano y no como su extensión. Ujú. Sí te ama, la riega, insisto, y a la mejor el amor a veces está un poquito distorsionado y comete errores, fallos y demás, pero sí te ve a ti como otra persona. No te ve como un objeto de su posesión y como una extensión de sus brazos, ¿no? Ajá, No te ve así. En cambio, el papá narcisista, el padre narcisista o la madre, te ven como una extensión, viven a través de ti, todo lo okey. bueno y todo lo malo. Ejemplo, cuando tú tienes un logro, lo convierten en su logro, ¿no? O sea, a la Ajá, mejor eres súper buen estudiante y lo viven a través de ellos como si fuera el logro de ellos y lo presumen a todas partes. Pero se cierra la puerta de la casa y entonces ese logro ya no es tan importante para ellos. Te ah, hacen sentir que todo lo que tú haces, bueno o malo, obviamente si haces algo malo, te echan la culpa a ti, ¿no? Si haces algo bueno o si haces algo malo, lo viven a través de ti como una responsabilidad y como una manera de ellos existir. y cuando lo presumen, ¿te presumen a ti o lo presumen como: "Mira lo que yo hice, mira lo que yo le enseñé a este niño o esta niña"? O sí dicen: "Ah, mira Loreta, qué bien le va"? Depende. Depende. Depende, ahora sí El que grado. sí, depende del grado de la tipología y demás, Ajá, pero en general te presumen
pero como de su posición posesión, como si fueras un trofeo, ¿no? Mira nada más qué bien eduqué yo a Marco, que entonces es un niño extraordinario, saca superbuenas calificaciones, juega fútbol perfecto, esto hace quién sabe qué, esto hace quién sabe cuánto y demás, ¿no? O sea, etcétera. sí lo presumen, pero yo te eduqué a ti también, yo soy tan diestro que o tan diestra que entonces por eso estoy logrando esto, o a la mejor ese 10 es mío, ¿no? El mérito es mío, no es de Claro. mi hijo. No, 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 Ah, porque a ti no te ven como una persona, te ven como una manera de poderse regular emocionalmente. okey. Y obviamente no se dan cuenta. No, bueno, A depende, veces los depende. malignos sí. A ver, Bueno, acuérdense de las clases que ya hemos tenido, ¿no? sí. Que hay 4 tipologías principales: el maligno, Ajá. el grandioso, el comunitario y el oculto. Una Entonces, repasadita, por sí, favor. a ver, el maligno, pues, es el malo del malo, Sí, Nanda, ¿no? sabe que es Sabe malo perfectamente y le encanta y la hacer goza, sí, como la villano cosa. de telenovela. Villano de telenovela, o sea, sí. La Luego el maldita lisiada, ese, esa es la ese es el maligno. ajá. El grandioso, bueno, pues, es como, ¿podemos decir presidentes de otros países o no se puede? Sí, puedes Sí, decir lo que Donald quieras. Trump. O sea, Donald ahí Trump. tenemos a uno, ¿no? A Sí, un así de narcisista grandioso by the book, ¿no? Que siente que él es el más guapo, el más inteligente, el más esto, y que tiene la esposa trofeo, los hijos trofeos y todo, lo quiere perfecto, ¿no? ¿oíste Ujú. lo que dijo el otro día? ¿En qué? De que dijo que no le gustaba estar con gente exitosa, porque la gente exitosa le contaba de sus éxitos, y a él no le gusta escuchar los éxitos de los demás, le Claro, gusta estar con gente que escucha de sus éxitos, claro. y la gente le aplaudió y se rió. Sí, o sea, Y yo, imagínate nada más y todo lo que dice. O sea, ese es uno así by the book. narcisista, Narcisista, abierto, grandioso, abierto, Donald Trump. maligno, Sí, y lo increíble es que es la gente lo siga. Pero sí, bueno, ese exactamente. es Ujú. otro tema. Ese es otro. Y Bueno, luego, el comunitario es el que el religioso espiritual, lindo, bueno, el que hace yoga, el que todo, el que el que toda va a la misa gente todos los sí, todos los domingos, domingos y habla todo. como padrecito. Pero se cierra la puerta y entonces vas a ver lo que hace Ah, dentro de su casa, ¿no? O sea, aparenta ser extraordinaria persona, pero con los demás. En su ah, casa hay otra historia y es muy abusivo, es muy violento a veces, ¿no? okey, okey. Luego, el oculto, bueno, pues ese es el víctima, ¿no? Ay, pobre de mí, todos me odian, el Ajá, mundo me hace sufrir y demás. Entonces, obviamente, si tú tienes alguno de estos papás y o mamá, porque ajá. puedes tener padre y madre narcisista, que eso es algo terrible, pues te van a tratar de una forma diferente. Entonces, uno como con mucha hostilidad y como más maldad, el otro como con mucha presunción, el otro con mucha supuesta bondad y el otro con mucho victimismo. Ya. ¿Y cuáles son las hoy es el Día del Niño, porque estamos hablando de eso? Si tú creces con padre o mamá, o padre o madre narcisista, cualquiera de estos tipos, en cualquier nivel, ¿cuáles son las consecuencias de haber crecido con uno o una, o los 2? A ver, vamos a hablar de algunas que son muy importantes. En primer lugar, vas a confundir el amor con la aprobación, Ah, porque como en tu casa toda la vida necesitabas aprobación para poder sentir que te amaban, entonces creces y quieres que todo el mundo te valide y te apruebe. Entonces, cuando alguien te empieza a validar y aprobar, tú lo confundes con amor y eso no es el amor, entonces te pones de tapetito 100%. cada vez que te gusta alguien y dices: Ujú, Me tiene que aprobar, me tiene que aprobar, me tiene que siempre, aprobar, y voy a hacer lo que dejo de ser yo, voy a así es. hacer lo necesario. Eso hasta que vas a terapia, hasta que te das cuenta, lo detienes, te haces cargo. O sea, por eso, ese es el problema. La pregunta a socio, socia que nos estás escuchando, ¿buscas, confundes la aprobación con el amor? Es una pregunta muy importante. Y te da mucha ansiedad si no te aprueban, ¿eh? O Ajá. sea, estás buscando validación, estás buscando encajarte, haces bolita de plastilina en todas partes para moldarte, porque de niño te tuviste que amoldar haciéndote bolita de plastilina Para sobrevivir. para sobrevivir, porque eso no es amor, ¿no? Y lo haces en el amor, lo haces en el trabajo, lo haces con los amigos, lo haces. Si eres, persona pública también, o sea, el tema es que te aprueben. Así Yo es, lo que ¿no? necesito es que me aprueben. Así es. También te Qué feo. vuelves como muy hipervigilante a las emociones de los demás, porque Ah, tú no sabes reconocer tus emociones, ah, porque en tu casa invalidaron tus emociones, ¿no? ah, Esas no importaban. Entonces, tú aprendiste a leer todas las emociones del exterior, de tus papás, de tus hermanos, de los demás, para que no hubiera bronca. Entonces, tú te vuelves súper hipervigilante leyendo las emociones de los demás y volvemos a lo mismo de la ansiedad, ¿no? Entonces, imagínate que yo te mando un mensaje a ti, no me contestas en 2 horas porque estás ocupado, porque estás grabando y yo empiezo de que
¿qué le hice? Ya se enojó conmigo. Vuelvo a leer la conversación 30 veces para ver si mi amigo ya se enojó conmigo y demás. O sea, porque me vuelvo muy hipervigilante ante las emociones de los demás por todo el rollo que estamos hablando de lo de las emociones, Y ¿no? me cuento historias que me hacen sufrir. Identifican las emociones, necesidades de los demás, pero las de ellos absolutamente no las identifican, ¿no? Y obviamente desarrollan un apego inseguro, un apego ya sea ansioso o un apego evitativo, en donde están muy ansiositos o cuando empiezan a ver que hay intimidad, se van alejando de la otra persona porque sienten que el amor es un terreno muy complicado. No estamos juzgando a los papás, porque muchas veces un papá, una mamá narcisista, pues le tocó ser hijo también de un papá, una había mucho narcisismo antes que no se identificaba así. Definitivamente. A ver, esto siempre ha existido. Siempre existió. Sí es cierto que ahora hay más por la manera en que vivimos, por la globalización, las redes sociales, sin satanizarlas, ni mucho menos. Ajá. Sí hay más. ¿Sí hay más o se sabe más y se estudia más, Loreta? Ambas cosas. Ah, Se sabe más, se estudia más. Pero a ver, antes, un narcisista, ajá. ¿con cuántas personas se relacionaba? Con muy poquitas, porque no existía ni el WhatsApp, ni nada de las redes sociales, ni nada, ¿no? Círculo Y pequeño. entonces, esos eran los que le daban su suplemento narcisista, la validación y todo lo que el narcisista necesita, ¿no? Eran muy poquitas personas las de su círculo. Ahora pones un post y en 10 minutos, ¿cuántos millones de personas te pueden haber visto? Claro. Entonces, obviamente, cada vez va habiendo más de esto porque hay muchísima más Claro. validación con la manera en que Lo vivimos. que tal vez había más en el pasado, a nivel general, porque lo sigue habiendo todavía, eran más gritos, golpes, o sea, era una educación más, violenta, Sí, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque soy tu padre, yo digo, y te pegaban unos guamazos y a Y te cintarazos, callas y te y callas, claro, ajá, y ujú. un golpe en la Sí, y algún día cara. me entenderás, y Sí, el día que tengas tu casa habrá tus reglas y ajá, cosas así. Claro, era era mucha como violencia. muchísima violencia, y ahora a la mejor sigue habiendo violencia, por supuesto que sí, ¿no? Pero ahora ya conocemos otros tipos de Claro. violencia antes que no estaban nombrados. Ahora, eso, el ser violentos, el famoso chanclazo, la bofetada en la cara, el gancho, el cinturón, los gritos, o sea, era como un tema militarizado, ¿no? Me obedeces porque soy tu papá o tu mamá. Eso no es No, no, narcisismo, no, no, no. eso es Eso es violencia, violencia. eso es A ver, violencia. eso es violencia. No necesitas ser narcisista para ser violento, y no todos los narcisistas ejercen violencia física. Hablemos ya hablamos del daño que le sucede a un niño, una niña que tuvo padres, mamá, papá narcisista, hay que ir a terapia. Y si Definitivamente. no tienes dinero para ir a terapia, pues lee libros, léete el libro de Loreta. ¿Cómo me recuerdas cómo se llama tu libro? Relación de riesgo, el Relación. método para encontrar la llave de tu libertad, y ahí Ahí está. pongo técnicas maravillosas para poder entender y sanar. Sí, léete el libro, busca los podcasts que hemos hecho con Loreta Valle, busca Loreta Valle, Marco Antonio Regila y nos encuentras. Se me estaba olvidando, tenemos un curso Claro, gratis. Loreta hermosa, se me olvidaba el sí, curso gratis. Ahí puedes empezar y ya si te late, te puedes inscribir al curso completo. es Se correcto. me estaba olvidando. Ahí tenemos uno maravilloso tú y yo que se llama ¿Por qué repito relaciones que Sí, me lastiman? Y si tú tuviste un papá o una mamá narcisista, ajá, estás repitiendo relaciones que te lastiman. claro, Lo tienes que hacer ahorita mismo claro. para que entiendas y sanes. Cuando se da la parentificación, que es cuando te conviertes en papá o mamá de tus papás, Así es. ¿cuál A es ver, la consecuencia o el daño que le hace a un niño mira, en eso? primer lugar, si tú tienes papá o mamá narcisista, te vas a volver el papá y la mamá de tus papás. O Ah, sea, hay una transferencia de roles, porque ellos van a cargar toda la responsabilidad absolutamente de todo en ti. Imagínate nada más un niño de 4 años que tenga que estar manejando el enojo de su papá o la preocupación o la tristeza o lo que sea de su mamá. Esto, pues obviamente, pues los niños no somos reguladores emocionales no, y cuando los obligan a hacer esto, porque si no, arde Troya, entonces estos niños se vuelven papás a una edad que no tendrían que haber tenido. Y claro, la consecuencia cuando eres adulto es que tú vas a cuidar de todas las personas menos de ti. Te vas a convertir, vas a tener un síndrome de rescatador cuando eres adulto. Entonces, vas a andar de nosotros no van a andar hablando es aquí en lo el que te programa. decía. ¿Te sonó? ¿Te sonó? Vas a andarle queriéndole reparar la vida a todo mundo, ¿sí? Pero desde La al tuya. menos la tuya, te vas a descuidar a ti, No, ya, efectivamente. ya, ya estamos rehabilitados, ya hemos aprendido. Ya Pero, aprendiste. pero antes de la rehabilitación, pues sí, ese es el síntoma, porque sientes que tu única forma de ser útil es salvar, entre comillas, que no puedes salvar a Y nadie. de que te amen. Ah, de que te amen, claro. Claro, por Salvo supuesto. para que me amen, salvo para ser útil, salvo para sentirme valioso.
Digo, no Sí, puedes salvar a alguien, esa es otra mentira que te cuentas, así pero es. tú crees que sí puedes. Sí, y Y además de todo, en el fondo, el síndrome del rescatista o sí, del salvador, o sea, no es que uno sea muy buena persona, ¿eh? no, No, lo que pasa es que tienes la necesidad de que te necesiten para que no te vayan a abandonar y no te rechacen. O claro, sea, ese es el trasfondo. perrito lastimado. Sí, y andas salvando desde animalitos, ¿no? Sí, Que ayudar está perfecto. Hay sí, que distinguir la diferencia entre ayudar y rescatar, ¿ok? claro, claro, Sí, la deja ayudar claro es que es la sano. diferencia, A sí. ver, yo puedo ayudar a alguien si tú Ajá, me dices a mí, oye, Loreta, se me complica muchísimo, puedes ayudarme a pasar por mi traje a la tintorería porque yo no puedo, por lo que sea, y tengo un evento en la noche importantísimo, yo te puedo ayudar y paso y te claro, lo doy. Me lo pediste y te ayudo a encantar la vida si es que puedo, ¿no? sí. Sí, pero si yo toda la vida paso por tu traje Todos los y luego, jueves, puedes sí, pasar por mi traje todos los jueves. exacto. A ver, entonces ahí ya tengo el síndrome del rescatador. Y Ajá, con los hijos, como papás, ajá, nosotros ayudarlos, por ejemplo, a darles un empujoncito si van a poner un negocio sí, o lo que sea. Encantados, padrísimo. Pero ¿qué pasa si el empujoncito ya se vuelve para toda la vida, que claro. sigue en la casa, que todo el tiempo le estoy dando dinero, que no lo hago responsable de nada? Al hijo de 32 años que está en mi casa, bueno, pues lo estoy rescatando y le estoy haciendo un daño. Está muy de moda. Oye, y luego las parejas que dicen: "Sí, es que lo quiero dejar, pero no puedo, porque si lo dejo se va a deprimir". O sea, no No eres su mamá, déjalo. O sí. sea, literal, literal. Pero al hijo. No, a ver, No, lo no, tienes que a la aventar. pareja, a la A pareja. la pareja, oye, pues si no O sea eres su mamá o su o papá. sea, consecuencias. Un No, no, niño que no. creció así, entonces Sí, rescata a sus papás, y exactamente. ahora lo mismo con la pareja. Exactamente, y entonces se la pasa rescatando y rescatando, porque inconscientemente va a proyectar esta sombra que tuvo desde niño chiquito Ajá. y le va a poner inconscientemente, obvio, la cara de la mamá o de la papá a la Sí. pareja y va a sentir ese rechazo y ese abandono y le va a dar terror. Alguna de las consecuencias de un niño que crece con papás, narcisistas o que se convirtió en papá emocional o mamá emocional de sus padres, es que no sepa poner límites. Es Definitivamente, una consecuencia, okey. definitivamente, porque, a ver, cuando tú eres hijo de padres narcisistas y pones un límite, te van a invalidar, te van a castigar, te van a denostar, te van a humillar, te van a invalidar absolutamente todo lo que tú estás sintiendo. Sí, Entonces, tú aprendes que cuando pones un límite hay problemas y te dejan de querer. Y entonces alguien que te deja de querer te va a abandonar. Entonces, te da terror poner límites. claro. Cuando tú eres un adulto, vas a poner a la mejor un límite, pero vas a sentir muchísima culpa. Entonces, mejor no los pongo porque me da miedo que me rechaces y que te vayas. Claro, Entonces, mejor no pongo o que límites. me hagan un pancho, Sí, por que supuesto sea que sí. un rollo. Oye, claro, entonces te empiezas a sentir culpa de poner límites. Todo el tiempo sientes culpa al poner los límites. Y esto es una característica súper importante porque obviamente vas a construir relaciones de riesgo que te van a lastimar, Sí, pero no puedes ser feliz así, sin poner límites. No existe la persona que ¿no? que no sepa poner límites y además pueda ser muy feliz. ¿No? Los límites son parte del amor. Claro, pues si no siempre hay alguien abusivo que, esta no pone límites o este no pone límites, ahí te voy y me meto hasta la Mira, cocina. los depredadores y las depredadoras sociales, mira, olfatean Ajá, las huellas. Y ajá, entonces, híjole, de aquí me voy, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, siempre se agarran a un chivo expiatorio, sí, que no sabe poner límites porque a lo mejor tuvo una infancia muy complicada y siente que los límites son peligrosos ajá, y ahí le van cargando la mano a todos a este compañero de ajá, trabajo, ¿no? ya. Sí, ujú, Y empiezas a desarrollar un estilo de vida, así eres, sí, así es. Okey, porque lo ahora, lo normalizas. normaliza. Ahora, si eres papá o mamá, ¿cómo hacerle para hacerte un autoexamen y decir: "Oye, yo una persona que no está enferma, una persona buena, no quiere hacerle este daño a sus hijos"? ¿Qué preguntas te puedes hacer como papá o mamá para decir: "Oye, ¿no será que estoy creándole un trauma a mis hijos al crear esta"? A lo mejor no soy narcisista, pero tengo ciertos riesgos y voy a crear un estilo de vida en mi hijo donde no pueda poner límites y no pueda ser feliz. No lo sobreprotejas. Piensa esto, lo estás sobreprotegiendo, le resuelves la vida a tu Ajá, hijo o a tu hija. Eso no es amor, la sobreprotección es abuso. sí, Entonces, estás viendo a tu hijo como un ser capaz, como un ser individual. Pregúntate esto, ¿no? Si toda la vida le quieres resolver todo a tu hijo o a tu hija, bueno, pues entonces ahí estás mal. Número uno, ¿no? Porque tienes que entender que tu hijo tiene una identidad separada a la tuya. ajá, También tienes que ver cómo, si tienes varios hijos, cómo los estás tratando a todos, porque en un sistema disfuncional hay ciertos roles
que se van adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, el rol de el hijo preferido, del niño dorado. Consientes demasiado a uno, pero a la otra, le echas la culpa de todo El y niño estás trofeo. haciendo el niño trofeo, claro que Ah, sí, el dichoso golden child, el ¿no? golden child. Exacto, que tiene como más privilegios y como que tiene la mejor recámara, la mejor y que tienes más tiempo con este niño que Sí, con los otros. Hay muchas comparaciones y a este otro le estás haciendo sentir que no vale por lo que es, sino que tiene que ser de tal o de cual manera sí, para poder amarlo y pertenecer. Bueno, sí. pues ahí te lo tienes que cuestionar, ¿no? Sí, sí, entiendo perfecto. Muy bien. Loreta querida, recuérdanos el nombre de tu libro para comprarlo si queremos ser mejores papás o salir de una relación narcisista o sanar la huella de dolor si tuvimos papás narcisistas. Tu libro que está a la venta, que se llama Relación de riesgo, el método para encontrar la llave de tu libertad.